Buenas tardes. Un día más en España siglo XXI. Hoy con Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y una persona mediáticamente activa, tertuliana, columnista, siempre para llamarnos a nuestra conciencia. Buenas tardes, Edurne. Hola, buenas tardes. Edurne, una primera pregunta a puerta gallola. ¿Qué es para ti España? Mi país, en primer lugar, obviamente, mi país. Porque cuando se nos pregunta esto, creo que la primera respuesta es sentimental. Y esa es una respuesta sentimental. En segundo lugar, un país democrático avanzado, moderno, atractivo, interesante, conflictivo en algunos aspectos, con mucho futuro, sugerente, divertido y muy interesante para el analista. ¿Por qué interesante para el analista? Un país que tiene una mezcla de cultura europea en su sentido más clásico, mediterránea, del sur, un país rodeado por países muy diferentes, Francia y Portugal por un lado, pero después Marruecos, todo el norte de África, y al mismo tiempo con una fortísima conexión con Latinoamérica, que ese es el otro lado muy interesante de España, una conexión histórica y cultural. Y, por supuesto, ahí tiene mucho que ver el idioma que compartimos. Pero vuelvo a lo sentimental, al elemento con el que había empezado, a tu primera pregunta, con una fuerte conexión sentimental con Latinoamérica. Todo eso, habría más cosas, pero todo eso hace ya de entrada de España un país interesante. Catedrática de Ciencia Política, tertuliana, ¿cómo ves la realidad española en estos momentos? Confusa, digamos que confusa. Por un lado, es la realidad de un país estable, un país democráticamente estable, con unas instituciones fuertes. Desde esos dos puntos de vista no tenemos que alarmarnos por la situación de España. Pero después, a continuación, España es un sistema parlamentario, hay que recordarlo, y como en todos los sistemas parlamentarios, a veces ocurre algo que por otra parte no había ocurrido en España, pero ha pasado, no había ocurrido desde el inicio de la transición democrática, y es que el resultado de las últimas elecciones generales, las elecciones legislativas del 20 de diciembre, ha dado lugar a un parlamento políticamente muy fragmentado, tan fragmentado que después de tantas semanas no ha sido posible formar gobierno y además probablemente no será posible formar gobierno y habrá que repetir elecciones. Esto es propio de un sistema parlamentario, puede ocurrir, no había ocurrido en España, puede ocurrir y da lugar a lo que he llamado situación confusa. De situación confusa pudiéramos pasar a una situación muy preocupante. No hay que descartarlo, por supuesto, pero no me alarmaría por el momento. Creo que los partidos políticos españoles podían haber encontrado una solución. Hasta ahora no ha sido posible, pero también admito, reconozco que esto es propio del sistema parlamentario que nos hemos dado los españoles. Elegimos en su día un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario a veces ocurre lo que está ocurriendo en España. Una fragmentación enorme que al fin y al cabo es consecuencia de lo que han decidido los ciudadanos con su voto. Pero nos falta el arte de negociación de los italianos que ha dicho en alguna ocasión Felipe González. Bueno, los italianos han pasado algunas épocas y ahora mismo tampoco su situación deja de ser compleja. En la negociación, bueno, yo lo que creo que falta, y aquí doy una opinión, una valoración sobre lo que falta en España, me parece que en relación con algunos otros países europeos, lo que nos ocurre es que sigue habiendo un enfrentamiento sentimental, digamos, vuelvo a lo sentimental, entre la derecha y la izquierda.
todavía tenemos en España algunas heridas de la guerra civil y del franquismo. Esto a veces puede ser llamativo, porque de la guerra civil han pasado pues 75 años, algo más, depende de cómo contemos. Y del inicio de la transición de la democracia, del fin de la dictadura, han pasado nada más y nada menos que tenemos que contar 40 años. Y sin embargo, hay un cierto enfrentamiento sentimental que viene de la guerra civil y del franquismo, entre la derecha y la izquierda. Eso no se ha cerrado completamente, eso es parte de la cultura política española actual. Consecuencia de eso, creo que es, y así lo entiendo yo, lo que ha ocurrido en España tras las elecciones generales, en las cuales ha ganado el Partido Popular con una distancia importante sobre el segundo partido, el Partido Socialista, y sin embargo, desde el minuto 1 el Partido Socialista se ha negado radicalmente, totalmente, a cualquier tipo de acuerdo de negociación con el partido que ha ganado, el partido de la derecha. ¿Por qué? Esto es llamativo. ¿Por qué? Si al mismo tiempo, como luego hemos visto, ese segundo partido, de momento, y no parece que lo vaya a conseguir, no ha conseguido un acuerdo parlamentario que le permita formar gobierno con otros grupos de izquierda. No lo ha conseguido. Luego, ¿por qué esa negativa radical a negociar con el único partido con el que podía formar realmente gobierno? Pues me parece que es consecuencia de esas heridas, de ese enfrentamiento sentimental en el cual desde hace años hay una posición de rechazo mucho mayor de la izquierda hacia la derecha que de la derecha hacia la izquierda. Por la naturaleza, obviamente, de la dictadura, de la guerra civil y por el hecho de que nuestra dictadura, que duró 40 años, como lo que llevamos de democracia, haya sido una dictadura de derechas. ¿Quién es Edurne Uriarte? Esa pregunta es más difícil que las anteriores, si tengo que hablar de mí misma. Soy profesora, periodista, y yo tengo vocación de ser intelectual. ¿Qué significa para mí un esfuerzo por liderar el mundo del debate de ideas? Y una buena parte de lo que hago es trabajo intelectual, que es el trabajo de los medios de comunicación, que intento diferenciar de mi trabajo académico. Porque, como explico muchas veces a mis alumnos, tenemos que diferenciar la faceta académica de la intelectual. En la faceta académica tenemos que ejercitarnos en el análisis y eso implica ciencia, metodología. En la faceta intelectual, que es a la que he dado más importancia en esta especie de autodefinición, lo importante son los valores y las ideas, y liderazgo de ideas. Otra cosa es que la faceta académica, la científica, es muy útil también para la intelectual. Yo me definiría sobre todo así. Después hay otras muchas parcelas de mi vida, pero bueno. Edurne, siempre le hago esta pregunta a todos aquellos que vienen a España siglo XXI. En los 70 quisimos ser democráticos y lo conseguimos. En los 80 habría que ser europeos, aunque ya éramos europeos desde la época de Carlos V. En los 90 nos proyectamos al mundo. Somos ahora mismo un país sin rumbo que vive en la incertidumbre, sin proyecto para el siglo XXI. Hay un poco de eso. En esa evolución que acabas de hacer, con la que estoy de acuerdo, yo también tengo un final algo más negativo. Estoy de acuerdo con las fases que has señalado, las anteriores. ¿Y qué decir de esta última fase? Pues yo tengo la percepción de que somos un país que ha hecho mucho en décadas anteriores porque tenía que construir, porque quería ser mejor, porque quería desarrollarse. Por ejemplo, pareciéndose a otros países de nuestro entorno europeo. Por ejemplo, queriendo fortalecer un sistema democrático, etc. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que hemos conseguido todo eso? Una democracia consolidada, un alto nivel de modernización en todos los campos, un alto nivel de
crecimiento económico, un alto nivel de bienestar, con un estado del bienestar muy fuerte. Y sin embargo, ¿esto a qué nos ha llevado? Pues me parece a un cierto conformismo, a unas actitudes de hastío, a actitudes demasiado negativas hacia nosotros mismos. Es uno de los problemas actuales de España. Me parece que los españoles, en términos generales, España como país, tiene una percepción demasiado negativa de sí mismos, de sí misma, como nación. Tenemos un alto nivel de criticismos sobre todo lo que hacemos. Y todo esto, este conjunto de cosas, nos está llevando, me parece, en estos momentos a perder el impulso que tuvimos en décadas anteriores, el impulso de fortalecimiento, de mejora, de autocrítica en el mejor de los sentidos, de querer parecernos a alguien mejor que nosotros. Ahora estamos viviendo una época de excesivo lamento, excesiva opinión oscura sobre nosotros mismos, excesivo conformismo, etcétera, etcétera. Y sí, desde todos esos puntos de vista, creo que nuestro país tiene que recuperar los impulsos que tenía en el mejor de los sentidos en los años 70 y 80 sobre todo y parte de los 90. En 1931 se intentó dar un encaje a este país con los estatutos vasco, catalán, gallego. Son las comunidades históricas, por lo menos desde mi punto de vista. Un gran intelectual como Antonio Fontán quiso que en la Constitución del 78 se recuperara ese aspecto de la Segunda República. Pero llegamos al café para todos y actualmente vivimos una situación muy peculiar con Cataluña. Cataluña, ¿cómo acabará? Haznos un poco de futurista, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, España es un país que ha organizado su democracia de un modo federal. Aquí le llamamos Estado de las Autonomías, pero la inmensa mayoría de los politólogos coinciden, y yo desde luego, en que es claramente lo que en otros países se llama Estado federal. Tenemos un Estado federal. ¿Y cuál es nuestro problema respecto de un Estado federal, por ejemplo, como Alemania o como Estados Unidos? Que es un Estado federal donde las particularidades, la organización completamente descentralizada no convive con un fuerte sentimiento de unidad nacional como en Alemania o como en Estados Unidos. Aquí, lamentablemente, porque eso es muy negativo para la fortaleza de un país, así lo percibo yo, tenemos una parte de la población de Cataluña, una parte de la población del País Vasco y en menor porcentaje una parte de la población de Galicia que no se siente española. Y esto es una fuente de problemas enormes para España y desde mi punto de vista una fuente de regresión para esas comunidades y de perspectivas pesimistas. ¿Cómo puede acabar? Lo cierto es que la experiencia española hasta ahora es la experiencia de un país que ha hecho un Estado completamente descentralizado, federal en su sentido fuerte por el grado de descentralización, y sin embargo eso no ha sido suficiente para colmar los sentimientos de identidad de una parte de Cataluña, una parte del País Vasco, una parte de Galicia. ¿Cuál será la evolución? Y la pregunta es, ¿puede haber una ruptura en Cataluña? ¿Puede haber una ruptura en el País Vasco? Mi respuesta es no, aunque hay fuertes tendencias hacia eso. ¿Por qué no? Porque hay un dato que olvidamos. Aunque hay unos fuertes sentimientos identitarios que cuestionan la identidad nacional española, hay un dato que no podemos perder de vista. Las encuestas de cultura política de los politólogos en todas estas décadas han mostrado muy claramente que los sentimientos fuertes, realmente fuertes, genuinos, de independencia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, sobre todo en Cataluña, no pasan del 25%. En el País Vasco, en su máxima expresión, han podido llegar al 30%.
Que no nos confundan datos de encuestas de opinión pública que se han hecho en estos últimos años que dicen que no, que el sentimiento independentista en Cataluña es del 50, del 60. No. En ciencia política hay que atender a la cultura política, a los datos de cultura política. Los sentimientos no cambian, las identidades no se transforman de esa manera con el tiempo. Y la identidad profunda e independentista en Cataluña y el País Vasco no pasa, como he dicho, en el País Vasco es un poco más fuerte, pero no pasa, en Cataluña no ha pasado tradicionalmente del 20-25, en el País Vasco del 30. Se puede romper las leyes de un país, la constitución de un país, y se puede romper una comunidad autónoma, porque se rompería Cataluña, se rompería. Si el independentismo quisiera rompería de entrada su propia comunidad. Y en el País Vasco lo mismo. ¿Es posible? Mi respuesta es no. Pero no solo no es posible por una cuestión legal, puesto que la legalidad española, hay que recordar, a diferencia de normativas de otros países federales, no permite la declaración de independencia unilateral de un territorio. Solo es posible a partir de un cambio de la legalidad de toda la nación, de toda la federación, en este caso, aunque nuestra federación se llame Estado de las Autonomías. Y no me refiero solo a la legalidad, me refiero sobre todo desde un punto de vista más puramente politológico y no tanto jurídico, ni siquiera constitucional. Me refiero a los sentimientos, a la cultura política, a la dinámica política. El independentismo no puede romper desde dentro una comunidad autónoma en la que se va a encontrar a la hora de la verdad, de verdad, con un 30% en el mejor de los casos de independentistas genuinos que de verdad quieren hacer un país totalmente separado de España. Edurne, a pesar de ese sentimentalismo fuerte, esa sangre latina que enfrenta a derecha y a izquierda en la piel de toro peninsular, ¿por qué es tan difícil llegar a pactos de Estado que son de sentido común en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de política exterior, en materia, pues, de unidad de España? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, diferenciaría las tres primeras materias que me has puesto como ejemplo: educación, sanidad, política exterior, de el asunto unidad de España. Por lo siguiente que voy a explicar. ¿Por qué es tan difícil llegar a pactos de Estado? Aunque es verdad que los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, han llegado en algunas materias. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, por la diferencia izquierda-derecha. Como en cualquier otro país. Hay unos diferentes planteamientos de izquierda y derecha en estos terrenos. Y las diferencias a veces parecen de matiz y a veces son importantes. Por ejemplo, en el terreno de la educación, la derecha española, como la derecha de otros países, la derecha española es una derecha que cree mucho más fuertemente en la meritocracia. En cambio, la izquierda española, como la izquierda de otros países, cree que hay una desigualdad de base que impide realmente que florezca naturalmente la meritocracia, la posibilidad de que los mejores lleguen allí donde quieren llegar. La derecha, por su estructura profundamente liberal en buena medida, su fe en el individuo, cree en la meritocracia. Eso ha llevado, por ejemplo, en la reforma educativa que ha hecho la derecha, que ha hecho el Partido Popular, ha llevado a querer introducir reformas meritocráticas. Por ejemplo de un debate muy llamativo que ha habido en España. Ha querido, y de hecho ha subido, pero mucho menos de lo que quería, la nota que debían tener los estudiantes para conseguir becas públicas, becas del Estado, del impuesto de los ciudadanos. Bueno, en España hubo, hay que recordarlo, un debate fortísimo, durísimo, con manifestaciones en la calle, con debates durísimos entre los políticos, en los medios de la comunicación, porque la izquierda española se negaba a subir las notas que había que tener en las becas. Las notas son mínimas, no son propias de criterios meritocráticos, esas notas. A mí, como profesora, debo decir, esto me parece lamentable, la nota que se exige en España.
para acceder a las becas. Y para que nadie me acuse en este punto de elitista, yo a veces hasta lo he tenido que aclarar en tertulias, yo soy hija de campesinos, no, soy hija del campo de campesinos de minifundio, hay que aclararlo también. Es decir, que todo mi proceso educativo se basa en la meritocracia. Por eso digo que no habla alguien procedente de una clase acomodada, etcétera, etcétera. Hay que aclararlo esto en España por la dureza que ha tenido y sigue teniendo este debate. Yo creo en la meritocracia a partir de esos orígenes. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que la derecha española tiende a creer, porque esto obviamente no hay unas posiciones, una en la derecha y una en la izquierda, cree en la meritocracia, la izquierda cree en la determinación que produce la diferencia de clases sociales y la desigualdad. La cuestión es que a partir de esa diferencia, en un asunto que podríamos pensar no es tan relevante, ha dado lugar a un debate tremendo. Y el resto del debate sobre reforma educativa tiene realmente unas bases muy parecidas. Y eso ha dado lugar a que en algo teóricamente fácil, la derecha y la izquierda española no han conseguido consensuar jamás. Y la verdad, esto no tiene aspecto de que vayan a poder consensuar. En sanidad pasa algo parecido con otros planteamientos. En política exterior hay algunas diferencias importantes también que tienen mucho que ver con izquierda-derecha. Pero en unidad nacional, por ejemplo, donde ha habido y sigue habiendo muchas diferencias, ahí ya nos encontramos no tanto con la diferencia izquierda-derecha, sino con la historia particular de España. Y ahí vuelvo, guerra civil, franquismo, dictadura. El franquismo fue una dictadura fuertemente centralizadora que ahogó todo intento de diferenciación regional, de reivindicaciones nacionalistas, y ahí en el franquismo izquierda y nacionalismo se unieron, y esto ha dado lugar en la cultura política española al hecho de que la izquierda española se sienta en algunos aspectos cercana a los nacionalismos, sea crítica con la unidad nacional en algunos aspectos, puesto que todavía tiende hoy a identificar unidad nacional con franquismo. Y esto hace que en Francia, un país vecino, la izquierda sea también muy patriota, muy defensora de la unidad nacional, en un país muy centralista, y en cambio en España la derecha sea más cercana al valor unidad nacional, digamos, y la izquierda más crítica y más tendente a buscar pactos con partidos nacionalistas. Estamos casi llegando a nuestro fin y quiero hacerle una última pregunta a Edurne. En el año 2011 pasamos de un gobierno del Partido Socialista a un gobierno del Partido Popular. El Partido Popular ha emprendido grandes reformas, en buena medida porque eran necesarias para este país, pero también por la situación que venía del Partido Socialista. Da la sensación de que la ciudadanía no las ha agradecido. ¿Es que el Partido Popular no sabe transmitir lo que hace? Yo respondería, las ha agradecido parcialmente, porque lo cierto es que el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones. Ha ganado las elecciones, pero sin mayoría suficiente para formar gobierno, pero ha ganado las elecciones. Por lo tanto, hay una parte significativa de los ciudadanos que ha reconocido, en este caso, la labor del Partido Popular. Ahora bien, el Partido Popular ha sufrido exactamente el mismo castigo que todos los partidos políticos que han gestionado la crisis económica en Europa. Todos han sufrido un mayor o un menor castigo. Todos los que han gestionado crisis, muy especialmente en un país como España, porque a continuación hay que analizar a qué grado llegó a esa crisis. En España, a una situación muy, muy extrema de situación de crisis de cuentas públicas, crisis económica. A partir de ahí la gestión ha sido para recuperar las cuentas públicas, ha sido una gestión antipática para los ciudadanos. Antipática y
¿Por qué le llamo antipática? Estaba buscando otro concepto. Percibida como negativa y agresiva. Antipática para los ciudadanos con trabajo, porque a esos ciudadanos se les ha pedido más impuestos para afrontar la situación de las cuentas públicas, y percibida como negativa para los ciudadanos con menos ingresos o sin trabajo, porque esos ciudadanos también han percibido el recorte de gastos del Estado. Que es verdad que en determinadas parcelas no se ha producido, puesto que el estado del bienestar se ha mantenido, pero han percibido esas políticas como negativas para ellos, agresivas, etc. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el Estado español estaba en ruinas. Luego tenía ¿qué hay que hacer para sacar de las ruinas a un Estado? Eso en España y en cualquier lugar del planeta. 1. Conseguir más impuestos de los ciudadanos, más ingresos. Además vender algo, pero sobre todo esto es impuestos. Ingresos son impuestos. Y 2, recortar gastos del Estado. Y recortar gastos del Estado significa que se recorte de alguna manera en campos diversos, va a ser percibido y sufrido por los ciudadanos. Consecuencia de eso es que el partido que gestione eso, esas políticas antipáticas para los ciudadanos, inevitablemente va a perder votos. De los ciudadanos enfadados porque han tenido que pagar más impuestos, muchos de ellos votaron a un partido de derechas, en este caso suele ser lo habitual, y luego de los ciudadanos que han percibido el recorte de gastos del Estado. Edurne, una vasca que vive en Madrid. ¿Cuáles son tus deseos para España? Y con esto cerramos. Mis deseos para España. A corto plazo, que prosigan los datos de la recuperación, que consigamos, que lleguemos a otro momento de mejor situación económica que hemos tenido en el pasado, de florecimiento, vamos a llamarlo eso, a corto plazo. Y a medio plazo, que resolvamos, es muy difícil, resolvamos los conflictos territoriales, que caminemos hacia un fortalecimiento de los sentimientos de unidad nacional, porque ese es uno de nuestros grandes problemas, y diría que recuperemos, voy a volver a uno de los asuntos que hemos comentado, que como nación recuperemos aquel espíritu de deseo de mejora, de emprendimiento, de imitación de quienes considerábamos mejores, que teníamos en los años 70, en los 80 y en los 90 y que hemos perdido en buena medida. Pues con estos deseos, que son nobles, que nacen de la conciencia de una vasca en Madrid, cerramos España siglo XXI. Gracias de verdad para que sigamos caminando con esa esperanza de una nueva centuria que se abre ante una España en momentos de incertidumbre.